de puntuación para las cartas comerciales: abierta, estándar y cerrada. Abierta. Esta no utiliza signos de puntuación en la fecha, dirección, despedida y firma. Estándar o mixta. Se colocan 2 puntos después del saludo y coma al final de la despedida. Completa o cerrada. Lleva punto después de la fecha, coma en las primeras líneas de la despedida, líneas de la dirección y punto en la última. 2 puntos después del saludo, coma al final de la despedida y punto después de la firma. El cuerpo de la carta en cualquiera de las 3 anteriores utiliza el sistema convencional de puntuación. Muy bien, gracias. Entonces, acá nosotros vimos en la clase anterior cómo estaba distribuida la carta, ¿verdad? Tenemos si hay un membrete, si hay un sello, un logotipo, luego tenemos la fecha, tenemos, por ejemplo, el saludo, el destinatario y ya en sí el cuerpo de la carta. Entonces, en este caso nos dice, esta no utiliza signos de puntuación en la fecha. Es decir, ahí simplemente se coloca la fecha y no vamos a colocar ninguna situación como un punto o una coma. Luego nos dice estándar. En este caso se colocan 2 puntos después del saludo. Si nosotros colocamos, por ejemplo, conocemos a la persona, regularmente siempre nos dirigimos a ella de entrada. Entonces, algunos tienden a colocar los saludos, perdón, los 2 puntos, y otros de una vez van directamente nombrando el nombre del, perdón, valga la redundancia, nombrando a la persona con su nombre de acuerdo al bien sea si tiene un cargo, si tiene una posición o como tal el nombre de la persona. Y la otra dice es completa o cerrada, lleva punto después de la fecha y coma después de las primeras líneas. Cuando regularmente nosotros colocamos, por ejemplo, la fecha Quetzaltenango 17 de agosto del 2020, punto. Y pasamos al siguiente renglón, dejando los espacios que nos decía la vez anterior, que regularmente son 2, ¿verdad? Y entonces colocamos ahí ya como tal el saludo. Y ya comenzamos, saludos, 2 puntos y apreciable, estimado, señor, como sea. Ya eso es a lo que nosotros vamos a ir desarrollando como cuerpo de la carta. Luego dice, tenemos lo que es el centrado de las cartas. Por favor, lea Belinda, el centrado de las cartas, por favor. Centrado de las cartas. Para centrar una carta en las máquinas de escribir se deben saber las medidas del papel. El más utilizado es el estándar, que tiene 85 a 102 espacios de ancho por 66 de largo. Se debe tener presente también que las cartas según su exterior pueden ser cortas cuando tienen de 50 a 100 palabras, medianas tienen de 101 a 200 palabras, largas tienen de 201 a 300 palabras. Las cartas que tienen entre 300 o más palabras deben escribirse en 2 o más hojas. Con esta base se deben fijar los márgenes que dependen del tipo de máquina a utilizar. Ahí o sigo. Muy bien, ahí podemos terminar. Gracias. Regularmente, si vemos la pantalla, pues una hoja, ¿verdad? Tiene su medida o acá como tal, pues nos muestra, ¿verdad? La regla establecida y aquí nos marca el margen que nosotros vamos a manejar. Antiguamente las máquinas de escribir manuales pues tenían aquí su cablecito, ¿verdad? Un separador en donde nosotros lo íbamos a acomodar según las necesidades. Entonces lo mismo pasa acá, ¿verdad? Lo único que aquí es más fácil. O sea, yo voy a mover la regla de acuerdo a la necesidad y entonces es el margen que yo voy a estipular para cada uno. Que yo puedo jugar con la regla acá y lo mismo hacíamos en este caso anteriormente, pero en este caso, como era manual, pues teníamos que aprender a conocer cuántos espacios había. Y a veces cuando uno era principiante, ¿verdad? Comenzaba a hacer esto, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y empezaba uno a marcar, ¿verdad? ¿Cuántos tenía en realidad? Entonces, por letra yo contaba el espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y empezábamos, va a marcar hasta finalizar. Y entonces ya nosotros teníamos cuánto medía en espacios nuestro papel. Y luego hacia abajo era lo mismo, ¿verdad? ¿Cuántos espacios teníamos? Entonces empezaba 1, 2, 3, 4, para conocer cuántos espacios eran. Eso era lo que se acostumbraba antiguamente, pero aquí ya no, porque nosotros aquí, dependiendo cuánto sea nuestra regla, es lo que nos va a marcar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo voy a seleccionar esto, que es lo que está cubriendo como tal la regla de aquí para acá. ¿Y cuántas palabras tiene? Si ustedes van y ven en pantalla, esta regla dice que tiene 14 palabras, pero tiene prácticamente establecido en palabras como tal. Entonces ya aquí yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y esa es la que me caben a mí, 14 palabras dentro de mi regla, pero ya están establecidas. Antiguamente, vuelvo a repetir, ¿verdad? O sea, teníamos que contar para saber cuántos espacios tenía y luego cuánto abarcaba mi palabra. Tenía 2, 4, 6, 7 letras en una palabra. A eso es lo que nosotros trabajábamos manualmente. Y por eso es que en su momento nosotros vemos el centrado de la carta. Esa era otra cosa, ¿verdad? Entonces yo ya tenía que ver, tenía 100 palabras, bueno, 50 era aquí, ¿verdad? Y aquí no, porque entonces yo ya tengo y selecciono y quiero centrar este título, entonces ya solo lo selecciono y lo centro. Y antes no, ¿verdad? O sea, antes tenía que ver en qué momento yo tenía que dividir mi hoja y cuántas letras iba a colocar de aquí para acá y cuántas letras de aquí para allá para que quedara centrado. A eso es a lo que se habla cuando hablamos nosotros del centrado de las palabras, cuántas regularmente vamos a establecer. Y si ustedes observan estas tablas que tenemos, dice corta de 25 a 80, mediana de 25 a 85 y la larga de 15 a 90. Es decir, son las letras que nosotros íbamos a poder destinar para saber cuánto espacio íbamos a dejar para poderla establecer. Eso es en una máquina manual. Hoy en día no, porque entonces vengo y entonces voy a seleccionar y todo lo quiero hacia la izquierda, entonces solo hago esto, ¿verdad? Ah, no, mejor hacia la derecha, entonces hago esto. No, lo quiero justificado, es decir, parejito. Solamente lo voy a justificar. No, mejor lo quiero centrado. Y simplemente eso es lo que vamos a hacer nosotros ya en nuestra computadora. Eso no lo podíamos hacer nosotros antes y por eso les decía yo, hoy en día selecciono y vuelvo a imprimir, ¿verdad? Todo y ya tengo 2 copias. Antes no, antes le tenía que poner el papel carbón para poderlo establecer. Por favor, segunda hoja o más. Le voy a pedir favor acá al compañero Cristian que nos lea la segunda hoja o más. Estamos en la página 74. Continuamos, por favor. Donde dice cuando la máquina es de tipo élite. Aquí donde dice el título segunda hoja o más, a veces es necesario utilizar una segunda o tercera hoja. Ya. Segunda hoja o más. A veces es necesario utilizar una segunda o tercera hoja. Se aconseja no escribir al final de la primera página una línea sola que le corresponde a un nuevo párrafo. Es preferible usar otra hoja y no dejar en esta sola la despedida y la firma. También se debe identificar para evitar su extravío o mala interpretación. En la parte superior de la hoja puede escribirse lo siguiente. Muy bien. En este caso, si yo tengo mi carta, ¿verdad? Establecida en donde yo, por ejemplo, tengo la dirección, el número de teléfono, el correo, el logotipo, todo. Entonces voy a tener ya en mi carta, ¿verdad? El cuerpo de la carta. Pero como es muy extenso el cuerpo de la carta, entonces yo podría tener todo esto, ¿verdad? Por decirlo así, lleno en mi hoja. Entonces sería así y tengo entonces ya llena mi hoja
Y entonces yo ya no puedo dejar, por ejemplo, aquí, ¿verdad? La firma, porque ya no me va a alcanzar firmar. Entonces no puedo dejar entrecortado esto. Entonces lo único que hago es que prefiero pasar todo el párrafo a la siguiente hoja para que entonces la firma no quede suelta. Y ya aquí yo ya voy a colocar firma y voy a colocar, ¿verdad? La persona a cual, quién está dirigiendo la carta para que esta parte no quede suelta. No podría estar esto así, ¿verdad? Por ejemplo, que lo dejemos esto solo así, no tendría sentido. Entonces, en ese caso, mejor lo que hacemos es correr todo el párrafo y dejar la firma unida al último párrafo que vamos a establecer. Por eso dice segunda hoja o más, según nosotros necesitemos establecerlo, es como nosotros vamos a utilizar. Muy bien, página 75, dice ejercicio 19, instrucciones. Utilice el espacio adecuado en cada una. Explique cada una de las puntuaciones de la carta comercial. Nosotros vimos las tres, ¿verdad? Los tres tipos de puntuaciones. Abierta, no usa signos en la fecha, ni en la dirección, ni en el saludo, ni en ningún elemento de entrada. Estándar, usa 2 puntos solamente en el saludo, completa, ¿verdad? Cuando utiliza toda la puntuación en todo lo que vaya a redactar como tal. Y eso lo establece aquí nuestro folleto. Número 2, explique el centrado de las cartas cortas según el tipo de máquina. Entonces, eso es lo que acabamos de observar, ¿verdad? En nuestros cuadritos aquí nos dice cómo vamos a desarrollar esos centrados. Y la última dice actividad con su creatividad, elabore un mini corresponsal con los tipos de hojas que utiliza, la correspondencia, el tipo de sobres de cada una, escriba el nombre para que sea utilizado. Entonces acá lo único que vamos a hacer es que vamos a copiar una carta, porque si vamos a colocar los márgenes, pues eso en este caso, ¿verdad? Lo mismo que yo les decía. Si yo lo quiero en un momento determinado, aquí ya no me va a costar a mí desarrollarlo, ¿verdad? Porque entonces solamente va a corresponder a si lo voy a centrar, si lo voy a colocar hacia la izquierda, a la derecha. Entonces, solamente vamos a colocar una carta en este espacio donde dice esta actividad. ¿Alguna duda? No, señor. Muy bien, gracias. Entonces, por favor, vamos a trabajar sobre esta actividad. Luego Señor, tenemos, sí, dime. ¿mini corresponsal se hará en Word o en una hoja a mano? No, en Word hagámoslo, por favor. Les dije la vez pasada que vamos a empezar a trabajar Word para poder trabajar, después, si ustedes ven, dice los estilos de carta en nuestro folleto, y ya los estilos de carta ya los vamos a poder observar nosotros, cómo se desarrollan y nuevamente, ¿verdad? Ya vamos a trabajar en Word. El bloque extremo, lo que es el estilo bloque estándar, lo que va a ser el semibloque, el estilo sangrado. Entonces eso ya lo vamos a seguir trabajando en Word. Me gustaría que avanzáramos de una vez, por favor, en el ejercicio y luego que finalicemos el ejercicio, entonces ya vamos a avanzar, por favor, con los estilos de cartas. ¿Estamos bien? Sí, señor. Muy bien, gracias. Trabajemos, por favor. 15 minutos para los ejercicios. Luego vamos a pasar, por favor, a los estilos de cartas.